Bueno, este problema es un problema que cayó en examen en 1992. En el libro es el 4.1 y en la colección de Ingeniería Física el 20, pero para vosotros esto no os afecta. Entonces el 4.1 del libro básicamente lo podéis encontrar allí porque los exámenes tan antiguos son más difíciles de encontrar. Y bueno, era un examen, la verdad es que es un examen que salió difícil aquel examen y esto era el problema fácil del examen. Y a ver, el otro problema de este examen, si lo encontráis, olvidaos porque no tiene nada que ver con la asignatura actual, eso es mucho más difícil de que se pregunte en la asignatura actual, porque era una asignatura anual en 1992 y ahora es cuatrimestral. Pero este problema, que era el primer problema de aquel examen, sí que es perfectamente aplicable a la asignatura actual y por eso siempre lo cuento, ¿no? Primero, como todos los problemas de examen de antenas, o como muchos de ellos, tiene un poco de explicación de la antena para justificar que es una antena real, que en los exámenes siempre que podemos intentamos preguntar antenas que correspondan a casos reales más que inventarse cosas raras para poner en el examen, ¿no? Y aquí explica un poco lo que hay. Evidentemente toda la explicación no hace falta para resolver el problema, es solamente ilustrativa por culturilla, entonces de ahí vosotros tenéis que sacar con pinzas los datos interesantes para resolver el problema que ahora os diré. A ver, la explicación es: un radiogoniómetro es una de las ayudas a la navegación más antiguas y permite conocer la dirección de llegada de una señal emitida por una radiobaliza. La antena de la figura está formada por dos espiras ortogonales. Esto sí que es importante para nosotros y tenemos un dibujo que nos lo clarifica. Tenemos dos espiras que en el dibujo ya se ve que son rectangulares. Dibujo una así en rojo y la otra dibujaré en azul. Tenemos dos espiras rectangulares. En la foto no se ven exactamente rectangulares porque están un poco redondeadas por las esquinas, pero bueno, nosotros para analizar lo hacemos un análisis como una espiral rectangular. Acordaos que al final lo único que nos interesa es el área, y el área es mucho más fácil de calcular si es un rectángulo que con las esquinas redondeadas. Luego aquí tenéis una foto que añadí yo a posteriori, que no es la del examen, es esta de aquí. Esta es una foto que añadí yo a posteriori cuando me encontré en un puerto. Había un barco así con una antena un poco hecha polvo, pero justamente era la antena. Y os hice la foto para añadirla, ¿no? Pero en este caso era una antena de espiras circulares, pero bueno, el funcionamiento es el mismo porque lo que cuenta es la superficie de las espiras. Bueno, entonces esto de aquí, que tenemos dos espiras ortogonales, esto sí que nos interesa. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir marcando quizás, ¿sí? Dos espiras ortogonales. ¿Qué más tenemos? Combinando las señales de las dos espiras se logra el mismo efecto que produciría una rotación mecánica de la antena y se conoce la dirección de llegada mediante la detección de un paso por cero. Todo esto es explicación de culturilla que cuando hayamos acabado el problema y hayamos visto cómo es el diagrama de radiación, les dedicaré unos minutos a explicaros esto, que es solamente para que entendáis la aplicación para la cual se utiliza esta antena, porque es interesante desde un punto de vista de ingeniero de telecos. Entonces, pero esto no nos interesa. El sistema funciona a 300 kilohercios. Esto sí que es un dato básico. Y en este momento podemos ya calcular la longitud de onda. La longitud de onda es C partido por F. 3 por 10 a la 8 partido por 3 por 10 a la 5, ¿no? 100.000 es 10 a la 5. Por tanto, 1000 metros. Y aquí yo ya veo que esta longitud de onda es mucho mayor que las dimensiones de los lados de la espira que me dan después. Y aquí mismo, antes de seguir el problema, yo ya estoy viendo que las dos espiras son elementales. Y esto es súper importante porque me va a permitir calcular el vector de radiación con la fórmula de JK. La fórmula, espera, aquí estaba.
con la fórmula del momento magnético, la típica fórmula del momento magnético. Y esto es súper importante porque nos permite resolver el problema de la forma más sencilla posible. Si no hubiera salido la longitud de onda mucho más pequeña que lambda, nos veríamos desgraciadamente obligados a integrar en los 4 lados, 8 lados, en los 8 lados, teníamos que integrar en los 8 lados de las dos espiras, y lo que es peor es que la distribución de corrientes ya no sería uniforme. Y tendríamos que integrar distribuciones de corrientes sinusoidales en la espira. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el problema 4.2 del libro. El problema 4.2 del libro, creo recordar que es el 4.2, si no recuerdo mal. En el 4.2 del libro hay que resolver una espira cuadrada cuyas dimensiones no son mucho más pequeñas que lambda, sino del orden de magnitud de lambda. Y esto es un rollo porque se convierte en un problema de integrar y no en un problema de antenas. Con lo cual, a mí no me gusta. Y yo no os lo voy a preguntar en examen. Yo en examen no os preguntaré problemas de integrar. Y en todo caso os daría la integral, si hiciera falta. Entonces el problema 4.2, bueno, quizá no me gusta. A ver, ¿qué pasó con el problema 4.2 que le tengo manía? Así, que yo creo que cuando yo estudié antenas como estudiante, que sería el año 83, me lo hicieron en clase y no me gustó. Pero que pensé, vaya tontería de problema, ¿no? Pues por eso, no lo hagáis. Entonces, volviendo al problema en el que estamos, que se hace con las fórmulas de espira elemental porque las dimensiones son mucho más pequeñas que lambda. A ver, ¿qué pasa si uno lee mal el enunciado y en lugar de leer 300 kilohercios lee 300 megahercios? Esto pasó. Esto pasó porque la gente en los enunciados está acostumbrada a ver megahercios o gigahercios. O sea, kilohercios no sale casi nunca una comunicación a kilohercios. Entonces la gente leyendo rápido, muchos vieron megahercios, porque con a ver, gigahercios salen, pero no 300 gigahercios. O sea, si hay un 300, hay un 99,99% de probabilidades de que sean megahercios. Entonces, claro, la gente leyendo rápido, muchos leyeron megahercios. Entonces, si uno se equivoca y lee megahercios, la lambda sale de 1 metro. La lambda sale de dimensiones similares al tamaño de la espira. Y nos vamos al caso este, del problema 4.2. Y hubo gente que le pasó, y desgraciadamente, pues claro, no hizo... A ver, si alguno lo hubiera sabido hacer, seguramente lo hubiéramos valorado, bueno, no le pondremos un 10, pero bueno, le valoraremos más o menos bien que ha hecho el esfuerzo de resolverlo, ¿no? Y aceptablemente, pero es que no le salió a nadie porque es de integrar y son integrales raras. Conclusión, que leerlo muy bien, los enunciados. En general, leer muy bien los enunciados. Si hace falta, esto ya lo quito, si hace falta preguntar, pero aquí es muy importante no equivocarse con los datos del enunciado, sobre todo la frecuencia. El dato de la frecuencia es trascendental. No equivocaros nunca al leer la frecuencia del enunciado, porque la forma de resolver el problema cambia radicalmente de una frecuencia a otra. No es que digamos, no, es que si la frecuencia tiene un factor 1000, pues yo le pongo un factor 1000 al resultado. Pues no, cambia radicalmente. Entonces, claro, ya no has hecho el problema que te pedían, ¿no? Entonces ya es un tema delicado. Bueno, pues ya tenemos todos los datos que necesitamos, básicamente dos espiras ortogonales, conectadas como dice la figura. Esto también es interesante, cómo se conectan. Veamos cómo se conectan, pues se conectan aquí. Y la conexión es en paralelo, lo cual quiere decir que la corriente, ya que la que está negra, pues la pongo en negro, la corriente se divide por igual entre una espira y la otra. La corriente están en paralelo. A ver, el que estén en paralelo significa que la corriente se divide. Pues esto de que se divide por igual, lo añado yo, porque las dos espiras son exactamente iguales,
las dos espiras individualmente tienen la misma impedancia. Entonces, claro, si yo en una conexión en paralelo tengo dos subcircuitos conectados en paralelo con la misma impedancia los dos circuitos, pues la corriente se me va a dividir por igual entre los dos. Entonces, si yo defino I sub 1, la corriente de una espira, ahí esto, quería hacer una I. Si defino I sub 1 la corriente de una espira e I sub 2 la corriente de la otra espira, claramente la corriente de las dos espiras va a ser igual y yo le llamaré I para simplificar. Y ahora ya podemos empezar a resolver el problema. A ver, aquí pongo método largo porque luego os diré una idea feliz para resolverlo mucho más rápido. Pero esto, método largo, es el método normal, ¿eh? Esto es como el profesor que puso el problema este, que no fui yo ya estaba como profesor en el 92, pero no lo puse yo, lo puso un compañero que ya está jubilado y él preveyó este método que es el normal, ¿no? Lo que pasa es que luego posteriormente se me ocurrió la idea feliz, pero el método normal que tenéis que hacer vosotros habitualmente es lo que voy a contar ahora. Pues a ver, tenemos dos antenas. El vector de radiación total por linealidad, por superposición, es el que radia una antena más el de la otra. N1 más N2. Para la espira 1, que en general para una espira, recordad que el vector de radiación hemos dicho que era JK, momento magnético de la espira, por dirección de observación. Y que el momento magnético de la espira, para una espira plana, era la corriente por la superficie por la normal, ¿no? Entonces, espira 1. ¿Cuál es la espira 1? Vamos a ver cómo las definimos. Hemos puesto aquí unos letreros. A la espira 1 la hemos dibujado en azul, vamos a llamar la espira azul número 1, y la espira 2 la hemos dibujado en rojo, pues la vamos a llamar la espira roja número 2, ¿no? La espira 1, que es la azul, tiene la normal, vamos a dibujarla. A ver, la espira 1 está en el plano XZ, ¿no? Entonces la normal, N1, yo ya veo que es paralela al eje Y. Normal en Y. Y la espira 2 es paralela al plano IZ y tendrá, vamos a ver dónde la puedo dibujar que se vea, la normal N sub 2 en la dirección X. Pues ahora que tengo las normales y sabiendo que las dos espiras tienen la misma superficie, a ver, la superficie va a ser L1 por L2, pero yo por ir más rápido, por escribir menos, pues arrastro la letra S de superficie y si me lo pidieran al final sustituiría L1 por L2 y si no me lo piden pues dejo la S. Entonces, lo que tengo, los momentos magnéticos son corriente por superficie para las dos espiras, la corriente y la superficie son iguales y por S y solo cambia la normal. La normal es I para la espira 1 y X para la espira 2. Vamos a calcular los dos vectores de radiación. Para la espira 1, JK M1 por R, y teniendo en cuenta que M1 es ISI, pues me queda JK IS y producto vectorial por R. Y para la espira 2 lo mismo, sustituyendo la normal de la espira 1 que es I por la normal de la espira 2 que es X. Pues tengo exactamente lo mismo con la X en lugar de la Y. Y lo que veo es que ahora tengo que hacer estos productos vectoriales I por R para la primera espira y X por R para la segunda espira. A ver, aquí yo puedo escoger cómo hacer los productos vectoriales en cartesianas o en esféricas. En cartesianas es trivial, ¿eh? En cartesianas acordaos que se hace un producto vectorial de dos vectores, se hace pues con el determinante x y z del vector unitario r, x y z. Aquí ponemos componentes x y z del primer vector, componentes x y z del segundo vector y aquí saco pues las tres componentes del resultado del producto vectorial. Esto sería un producto vectorial en cartesianas. ¿Cómo lo hago? ¿En cartesianas o en esféricas? A ver, aquí ya lo estáis viendo en los apuntes porque los tenéis delante. Si estuviéramos en clase, no os lo enseñaría y os preguntaría a ver qué opináis cómo hacerlo, en cartesianas o en esféricas. A ver, en cartesianas parece más fácil, porque solo hay que calcular el determinante, que es un poco engorroso.
Pero claro, previamente tendría que pasar R a cartesianas, que es fácil porque es la primera fila de la matriz de transformación de coordenadas. Pero, vamos a ver, cuando yo haya calculado el producto vectorial, cuando yo haya calculado n, o sea, el producto vectorial es para calcular n. O sea, cuando yo haya calculado el producto vectorial y haya obtenido n, el vector de radiación, yo necesitaré n en esféricas. O sea que si yo lo calculo en cartesianas, luego voy a tener que aplicar la matriz de transformación de coordenadas y pasar a esféricas. Y al final el proceso global va a acabar siendo más largo. O sea que, teniendo en cuenta los dos pasos, calcular n con este producto vectorial y luego pasar n a esféricas, pues me sale más a cuenta hacerlo directamente, si yo aquí, hacerlo directamente en esféricas, si yo aquí paso los dos vectores x e y, los paso a esféricas. Si yo paso a esféricas los dos vectores x e y, me quedarán productos vectoriales entre vectores unitarios en esféricas que son fáciles de hacer, ¿no? Entonces yo cojo en esféricas y por r. Para pasar y por r esférica, tengo que pasar primero y a esféricas. Y a esféricas es todo esto. ¿De dónde lo he sacado? Pues de la matriz de transformación de coordenadas. Acordaos, la vamos a buscar en los apuntes. Acordaos aquí de la matriz de transformación de coordenadas. Esta matriz me da el cambio de... Esta matriz me da el cambio de cartesianas a esféricas. Pero yo ahora quiero lo contrario. Es decir, yo ahora quiero saber... Yo ahora quiero tener esto, ¿eh? Yo necesito esto. Igual a una cierta matriz por R tita phi. Yo necesito esto. ¿Por qué? Porque yo necesito la segunda fila de esta matriz. Aquí habrá una primera fila, aquí habrá una tercera fila, pero la segunda fila de esta matriz me va a dar i en función de r unitario, de tita unitario y de phi unitario. Entonces yo voy a necesitar la segunda fila de la matriz que me pasa de esféricas a cartesianas. Entonces esta matriz de aquí es la inversa, de esta. Pero como os dije el día que lo expliqué, es una matriz unitaria y la inversa es la traspuesta. Entonces, si yo necesito la segunda fila de la traspuesta, lo que voy a leer es la segunda columna de la matriz original. De tal manera que de aquí yo sacaré, que vamos a escribirlo aquí arriba, yo sacaré que I unitario es seno de tita, seno de phi, R, más coseno de tita, seno de phi, tita, más coseno de phi, phi. Esto para el vector unitario I. Y para el vector unitario Z, cambio de color, haré lo mismo con la tercera fila. Y la tercera fila de la inversa es la tercera fila de la traspuesta, por tanto la tercera columna de la matriz original, y haré lo mismo con esto, ¿no? Y me saldrá pues que Z... Z, perdón. Me he equivocado, nadie me ha dicho nada. No necesito Z, necesito X. Acordaos que la normal de la segunda espira está en X. Necesito X y por tanto necesito esta. Necesito la primera fila de la inversa, que es la primera fila de la traspuesta y por tanto la primera columna de la matriz original. Y de aquí sacaré no zx igual pues a lo mismo correspondiente con la primera columna. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a utilizar en el problema. La i será seno de tita, seno de phi por r, coseno de tita, seno de phi por tita, más coseno de phi por phi, ¿no? Y esto es justamente lo que tenemos aquí. Seno de tita, seno de phi
por r más coseno de tita seno de phi por tita, perdón, más coseno de phi por phi. Entonces, haremos lo mismo para la otra espira con x. Entonces, una vez tenemos el vector unitario y el vector unitario x expresados en esféricas, hacemos los productos vectoriales por r. Para ello los hacemos término a término. Primer término, r por r, 0, porque son paralelos. Segundo término, tita por r. Tita por r tiene que ser por fuerza perpendicular a tita y perpendicular a r, por tanto va a tener la dirección phi. Y solo nos falta saber el signo. El signo vendrá dado por la regla del sacacorchos. Me dibujo los tres vectores unitarios. R, si aquí estaría el origen, entonces aquí estaría el origen, x y z. Entonces r, la dirección de siempre así, tita en el plano ZR hacia abajo, sentido de las titas que aumentan, y phi perpendicular al papel hacia adentro, o sea, paralelo al plano XY. Entonces, tita por R, veo que tiene el sentido de salir del papel. El sacacorchos de tita a R saldría del papel y tendría el sentido de phi negativo. Pues le pongo un signo menos. Tita por R es phi negativo, entonces esto de aquí se me convierte en phi negativo. Y ahora me queda phi por R. Phi por R evidentemente será perpendicular, tendrá dirección tita, sacacorchos, voy a borrar el otro. A ver, phi por R, pues phi está hacia dentro del papel, phi por R irá así y avanzará así el sacacorchos y por tanto tendrá el sentido de las titas positivas. Entonces sustituyo aquí phi por tita positiva y me queda esto. Con el otro producto vectorial hago exactamente lo mismo. R por R vale 0, tita por R vale menos phi y phi por R pues vale tita. Hago exactamente lo mismo. Lo que me queda son estas dos expresiones. A ver, esto de aquí lo he hecho un poco despacio porque es la primera vez, pero bueno, como os voy a dar en los enunciados siempre la matriz de transformación de coordenadas, pues va a ser relativamente fácil para vosotros poder hacer esto relativamente rápido. Entonces, como hay que sumar n1 más n2, al sumar las constantes jk y s salen factor común, jk y s factor común, sumo los dos términos phi. Los dos términos phi tienen en común menos coseno de tita, que sale fuera, y me queda seno de phi más coseno de phi, que es esto de aquí. Sumando este término con este término. Y ahora, sumando los dos términos tita, pues tengo un coseno de phi y un menos seno de phi, que lo sumo, y me da esto, los dos términos tita. Y así obtengo la fórmula del vector de radiación. Entonces, a partir de esta fórmula calcularemos los parámetros del diagrama. Para calcular el diagrama de radiación, el diagrama de potencia normalizado, recordad que lo calculamos como el diagrama de campo normalizado elevado al cuadrado. Y esto es porque la densidad de potencia es campo al cuadrado entre impedancia de onda. Y la impedancia de onda se cancela en numerador y denominador, y lo que nos queda es campo al cuadrado normalizado, diagrama de campo normalizado al cuadrado, ¿no? Entonces, como el campo no tiene componente radial, recordad también que el cuadrado del campo es el módulo al cuadrado del campo es la suma de los cuadrados de los módulos de las componentes tita y phi, porque son las únicas componentes que hay, ya que la componente radial vale 0. Esta fórmula se utiliza muchas veces para calcular el diagrama de potencia. Directamente ponemos esta fórmula. Directamente. Entonces sabemos
que el campo es unas constantes, bueno, las componentes transversales del campo, θ y φ, son unas constantes, menos j k eta por la onda esférica, que multiplican a las componentes θ y φ del vector de radiación. O sea, que si tenemos en cuenta que estas constantes se van a cancelar, estas constantes van a aparecer aquí y van a aparecer aquí. Fijaos que estas constantes salen en la componente θ, en la componente φ, van a salir en el máximo, en el módulo del campo, y se van a cancelar. Y lo que nos va a quedar son el módulo al cuadrado, de la suma de módulos al cuadrado de las componentes θ y φ del vector de radiación, dividido entre, aquí pongo directamente el máximo del numerador. No puedo poner el máximo, ojo con esto, esto es distinto del máximo del vector de radiación. Y estamos al cuadrado. Porque la componente R del vector de radiación en general es distinta de 0. Entonces hay que ir con cuidado con esto, que cuando yo luego calculo el diagrama de potencia normalizado con el campo, pues puedo poner el campo máximo. Puedo poner el numerador cuadrados de las componentes θ y φ y abajo en el denominador máximo al cuadrado del campo. Pero si utilizo, para ahorrarme todas las constantes e ir más rápido, las componentes θ y φ del vector de radiación, yo escribo el numerador, lo que sea, y abajo pongo, como está normalizado a máximo 1, pues simplemente pongo el máximo del numerador y ya está. Concretamente es el máximo de la componente transversal del vector de radiación. Pero bueno, pongo el máximo del numerador desde un punto de vista práctico para hacerlo así fácil y rápido, es lo que me interesa. Pero luego, en este caso, da la casualidad de que nos ha salido componente radial 0. Pero solo en este caso, nos ha salido en este problema por casualidad. Normalmente no pasa. En un problema normal, como el del dipolo que hicimos antes, la componente radial del vector de radiación n sub r en general es distinta de 0. En este caso nos ha salido 0. ¿Por qué nos ha salido 0? Porque hemos calculado el vector de radiación con un producto vectorial a través de r y por tanto nos ha salido 0. Y esto pasará en espiras elementales. En espiras elementales, la componente radial del vector de radiación va a salir 0. Pero solo es un caso particular. En general, para una antena cualquiera, no tiene por qué salir 0. Pero lo que nos quedamos, desde un punto de vista práctico, nos quedamos con esto. Como la forma, digamos, rápida de calcular el diagrama de potencia normalizado cuando tenemos una expresión vectorial del vector de radiación y nos queremos ahorrar, pues multiplicar por las constantes del campo para luego tener que quitarlas, ¿no? Pues lo hacemos. El módulo al cuadrado, a ver, estaba cambiando el color aquí. El módulo al cuadrado, que es la suma de los cuadrados, de los módulos al cuadrado de las componentes θ y φ, sacando factor común bueno, aquí bueno, aquí me sobra esto, Aquí hay una rata tonta que después de estos apuntes los llevo dando. Bueno, los apuntes son muy nuevos. El libro completo de apuntes es muy nuevo, pero este problema, tal como estaba aquí escrito, lo llevo dando muchísimos años y ahora justo me doy cuenta de que no está rigurosamente bien escrito esto que he tachado. Pero bueno, lo que nos interesa, módulo al cuadrado, vector de radiación, como hemos dicho antes, es módulo de la componente θ al cuadrado más módulo de la componente φ al cuadrado. Esto es el numerador del diagrama de potencia normalizada. Cuando hayamos obtenido el numerador,
normalizaremos con el máximo de este numerador. O sea, de momento nos concentramos en esto, en el numerador, que es el módulo del vector de radiación al cuadrado. Las constantes son k cuadrado y cuadrado s cuadrado, de las cuales nos vamos a olvidar lo más rápido que podamos de ellas, porque como vamos a normalizar, y lo que me importa es lo que me queda. Fijaos lo que me queda. A ver si conseguimos verlo todo a la vez. Quizá con un... Bueno, sí, más o menos se ve aquí. Bueno, lo veremos mejor si hago pantalla completa. Ahora sí que lo vemos todo a la vez. En pantalla completa. Entonces, fijaos, componentes tita y phi al cuadrado. Pues la componente tita, perdón, la primera es la componente phi al cuadrado, coseno cuadrado de tita, este paréntesis al cuadrado, pues este paréntesis al cuadrado, más la componente tita al cuadrado es este paréntesis al cuadrado. Es esto de aquí. Vamos a continuar desarrollando esto. Las constantes prescindo porque luego al normalizar desaparecerán. Entonces aquí ya veo que lo interesante para simplificar es elevar los paréntesis al cuadrado. Cuando eleve los paréntesis al cuadrado, tendré seno cuadrado de phi más 2 veces seno por coseno más coseno cuadrado. Y el seno al cuadrado más el coseno cuadrado ya sabemos que da 1. Y por tanto yo pongo directamente 1, que es el seno cuadrado más coseno cuadrado, más 2 veces el término central de los tres, que es 2 veces seno de phi por coseno de phi. Pero luego recuerdo que hay una fórmula trigonométrica muy utilizada que me dice que el seno de 2phi es 2 veces seno de phi coseno de phi. Con lo cual, aquí yo ya sustituiré esto enseguida por el seno de 2phi. Para el segundo paréntesis al cuadrado, análogamente también tengo coseno cuadrado más seno cuadrado que suma 1. Y luego tengo el término central que es menos 2 veces coseno por seno. Y 2 veces coseno por seno sabemos que es el seno de 2phi. Con lo cual me queda esto, me quedaría esto de aquí, prescindiendo de las constantes, me quedaría coseno cuadrado de tita por 1 más el seno de 2phi, y esto más 1 menos el seno de 2phi. Y aquí sustituimos el coseno cuadrado de tita por 1 menos seno cuadrado, que es esto, y el 1 con este 1 me da 2, y el seno cuadrado está multiplicado por el 1 menos seno cuadrado, está multiplicado por aquí por el 1 más seno de 2phi, y al final todo junto me queda esto, prescindiendo de las constantes. Entonces, acordaos que os he dicho que el diagrama de potencia es el módulo al cuadrado de las componentes. Esto aquí también vamos a cambiarlo. Esta página voy a tener que retocarlo un poquito. Aquí vamos a poner esto. Porque esto que he puesto de módulo al cuadrado del vector de radiación es válido en este caso concreto, que la componente radial vale 0, pero no en un caso general. Entonces, aunque esto que es tal como está escrito es cierto, o sea, aquí no hay ninguna errata, esto es cierto, pero es cierto para este caso concreto. Entonces yo prefiero ponerlo un poco de manera que sea un poco más general. Entonces ya lo cambiaré. Y lo que me queda es esto, el módulo al cuadrado del vector de radiación, o sea, suma del cuadrado de la componente tita más cuadrado de la componente phi, es este numerador. Y luego hemos dicho que había que dividir por el máximo del numerador. Entonces, claro, el máximo del numerador, fijaos que antes de que simplificáramos al principio, nos había salido esto de aquí al principio. Al principio nos había salido esto. Y esto es un poco complicado saber cuánto vale el máximo de esto. Más que nada porque al tener sumados el seno y el coseno de phi,
cuando uno aumenta el otro disminuye y tal, y se me descontrola un poco buscar el máximo, ¿no? Obviamente siempre tendría el recurso de hacer la derivada, igualar a cero la derivada de estas cosas, pero esto es muy lento y muy largo y me puedo equivocar. Pero ahora que he simplificado la expresión, es muchísimo más fácil encontrar el máximo. Vamos a ver. Tengo dos términos, un 2 menos un segundo término. El segundo término que yo le resto al 2 es siempre positivo, porque el seno cuadrado es positivo y el paréntesis es positivo. El paréntesis es positivo porque es 1 más un seno y por tanto siempre es positivo, o 0. Entonces yo al 2 le resto un término que es positivo o 0. El máximo será cuando el término valga 0. Cuando lo que yo le resto al 2 sea 0. Es decir, el máximo será cuando este término de aquí, seno cuadrado más el paréntesis, valga 0. ¿Cuándo puede valer 0? Cuando el seno valga 0. El seno valdrá 0 para tita 0 o pi. Y la segunda posibilidad de tener un máximo es que el paréntesis valga 0. Y el paréntesis valdrá 0 cuando el seno de 2 phi valga menos 1. El seno de 2 phi igual a menos 1 será phi, o sea, 2 phi igual a 270 y por tanto phi igual a 135 grados. O lo que es, si a 135 grados le resto 360, pues tendría menos 45 grados, que es lo mismo, ¿no? Entonces, son las dos posibilidades de tener un máximo. Tita igual a 0 o pi, o phi igual a 135 o más 45 grados. Entonces, para este valor está claro que hemos dicho que el máximo se obtenía cuando a 2 le resto 0. Por tanto, ¿cuánto vale el máximo? 2. El máximo vale 2. Ya tengo aquí la expresión del vector del diagrama de potencia. Tenemos ya la expresión del vector de radiación, que es esta. No, una vez más, me equivoco. Tenemos ya la expresión del diagrama de potencia normalizado, que es esta de aquí. Una expresión interesante porque depende de los dos ángulos, depende de tita y de phi. Hasta ahora nos habían salido diagramas seno que dependían solo de tita, y aquí tenemos un diagrama que depende de los dos ángulos. Nos piden que lo dibujemos en dos planos, en el plano z igual a 0 y en el plano y igual a 0. El plano z igual a 0 es el plano xy y por tanto definido por tita igual a pi medios. Si sustituyo tita igual a pi medios, el seno vale 1 y me queda 2 menos 1, que vale 1, menos el seno de 2 phi. Por tanto, 1 menos el seno de 2 phi medios. Para dibujar el diagrama vamos a buscar dónde están los nulos y el máximo. Los nulos. El diagrama valdrá 0 cuando el seno valga 1 y el seno valdrá 1 cuando 2 phi sea 90. Entonces 2 phi será 90 para phi igual a 45 grados. También tendremos un nulo si a phi le sumo 180, a 2 phi le sumo 360 y por tanto vuelve a valer 1 el seno. Entonces, si yo le sumo a phi 180, pues 45 más 180 son 225. Y tengo un segundo nulo en 225. Entonces tengo nulo en 45 grados y aquí otro nulo en 225 grados. ¿Dónde están los máximos? Pues los máximos se darán cuando el seno valga menos 1, porque tendré menos 1 menos menos 1 igual a 2, dividido entre 2, 1, ¿no? El máximo se dará cuando el seno valga menos 1. El seno vale menos 1 para phi igual a 270 grados, perdón, 2 phi, 270 grados, que significa phi 135 grados. Y lo mismo
más o menos 180, porque al multiplicar por 2 sumo o resto 360 y repito el valor del seno. Entonces, si a phi menos 135 grados le sumo o resto 180, veo que, por ejemplo, el caso más simple es restarle 180 y me da menos 45 grados. Entonces los máximos estarían en phi 135 grados y menos 45 grados. Con lo cual me queda, bueno, ahora repito el dibujo tal como lo haría en la pizarra, porque el otro ya me ha quedado muy emborronado. Yo sé que aquí tengo nulo, aquí tengo nulo, aquí tengo máximo y aquí tengo máximo. Además sé que la variación con phi es a través de un seno. El seno tiene una variación monótona entre el máximo y el mínimo. No puede, el seno no oscila entre máximos y mínimos consecutivos. La variación es monótona, lo cual quiere decir que vamos a tener una variación monótona entre el máximo y los nulos. Y el diagrama va a ser así. Lo voy a repasar en negro para que se vea un poco más cómo queda. El diagrama va a tener esta forma. ¿De acuerdo? Nulos y máximo. A través de los nulos y el máximo es fácil de dibujar. Y lo siguiente que me piden es el otro plano. El plano igual a 0, que es el plano XZ, es un plano definido por phi igual a 0 o pi. Entonces, en ambos casos, tanto para phi igual a 0 como para pi, el seno de 2phi vale 0, con lo cual el paréntesis vale 1 y me desaparece. Y lo que me queda es un diagrama igual a 2 menos el seno cuadrado de tita. Lo que pasa es que como los senos y los cosenos tienen máximo 1, me resulta un poquito más fácil de visualizar el diagrama si yo sustituyo el seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado y el diagrama me queda como 1 más coseno cuadrado de tita. Medios, no olvidemos el 2 del denominador. A ver, es exactamente lo mismo una cosa que la otra, solo que para imaginármelo me cuesta un poquito menos de imaginar con el coseno cuadrado, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿eh? A ver, nulos. Pues nulos ya vemos que no hay, porque no podemos conseguir tener un 0 en el numerador. 2 menos un seno cuadrado, al ver, el seno cuadrado es siempre positivo y como máximo vale 1, o sea que al 2 como máximo le restaremos 1 y el mínimo valor que obtendremos es 1. Con la otra forma, 1 más coseno cuadrado, lo mínimo que vale el coseno cuadrado es 0. O sea que lo mínimo que podemos tener es un 1 en el numerador. No hay nulos, pero hay un mínimo. Pues veamos dónde está el mínimo, que esto ya nos ayuda a dibujarlo. El mínimo se dará, ya se ve aquí, cuando el coseno vale 0, que es tita igual a pi medios. O cuando el seno vale 1, que es tita igual a pi medios otra vez, ¿no? Entonces aquí está el mínimo. Ya lo vemos en el dibujo. Para tita igual a pi medios, aquí, recordaos que esto aquí es tita. Para tita igual a pi medios tengo el mínimo. Esto está mal dibujado. Máximo. Pues el máximo se dará cuando el coseno valga 1, que significa tita igual a 0. También cuando el coseno valga menos 1, porque está al cuadrado. Por tanto, cuando tita valga pi. O bien, en la otra fórmula, cuando el seno valga 0, que quiere decir tita igual a 0 o pi, que es lo mismo que hemos dicho. Entonces el máximo se dará para tita igual a 0 o pi. Una vez más, la variación con tita viene dada a través de una función trigonométrica, bien sea el seno o el coseno, una simple función trigonométrica que sabemos que varía monótonamente entre el mínimo y el máximo. Por tanto, sin oscilaciones, hacemos disminuir el diagrama sin oscilaciones entre el mínimo y el máximo. Y me queda una forma así un poco rara como de cacahuete.
A ver, esto es bastante difícil de dibujar bien sin ordenador. De hecho, si alguien en un examen me dibuja una cosa así, yo ya lo doy por bueno, ¿eh? Si alguien me dibuja una cosa así en el examen, ya ya lo doy por bueno, porque es bastante difícil de saber exactamente cómo va la forma y que es un poco así acacahuetada, ¿no? Eh, Repito que si me lo hacéis como el de la derecha ya me está bien, porque aquí realmente si no se dibuja por ordenador, pues no se sabe lo que va a salir. Y bueno, ya tenemos los diagramas. No sé si tenéis alguna pregunta de los dibujos o sobre los diagramas, o pasamos a lo siguiente. Bueno, lo siguiente. Me piden el campo y la polarización en la dirección de los ejes. A ver, tenemos el vector de radiación. Sabemos que en este caso concreto, para las espiras, la componente radial del vector de radiación vale 0. Entonces el campo para las espiras es una constante por el vector de radiación. El campo es una constante por el vector de radiación. Entonces yo, en este caso concreto, pues voy a calcular la polarización con el vector de radiación. Para hacerlo bien, ya que me piden el campo, tendría que multiplicar por menos jk eta elevado a menos jkr partido por 4πr, etc. Pero bueno, como estoy intentando saber la polarización, me lo puedo ahorrar y puedo ver directamente la polarización solo con el vector de radiación. Pero repito, solamente porque en este caso son proporcionales, campo y vector de radiación. Y son proporcionales solamente porque la componente radial es 0. Y esto es debido a que es una espira, y en las espiras el vector de radiación se calcula a través de un producto vectorial por R, y forzosamente sale perpendicular a R, y por tanto que tiene componente radial 0. Pero solo con las espiras. Pero bueno, ya que tengo la suerte de que estoy con espiras, pues puedo hacerlo así, y directamente con el vector de radiación calculo la polarización. Pues acordaos de la fórmula que nos había salido para el vector de radiación. Esta es la fórmula de hace 2 páginas. Esta es la fórmula de aquí, ¿eh? Es esta. Es la fórmula esta de aquí. Vale. Entonces, en X, el eje X, a ver, lo dice, esto quiere decir, en la dirección de los ejes, quiere decir, el enunciado decía campo y polarización en la dirección de los ejes. Pero en la dirección de los ejes quiere decir para un observador situado en la dirección de los ejes coordenados, es decir, para un observador que está situado en el eje X o en el eje Y o en el eje Z. Entonces, un observador que está situado en el eje X tiene ángulo θ igual a pi medios y ángulo phi igual a 0. Entonces, sustituyendo estos valores de θ y de phi, θ igual a pi medios me da coseno 0 y me queda el segundo término, y al hacer phi igual a 0 me da el seno 0 y me queda un coseno de θ que vale, perdón, un coseno de phi que vale 1 por θ. Entonces me queda menos jk y s por θ, ¿vale? Pues esto es el vector de radiación. Entonces θ, para un observador que está en θ igual a pi medios, el vector unitario θ vale menos z. Esto es muy fácil de ver. Esto es muy fácil de ver. Un observador que esté aquí en θ igual a pi medios, pues tiene el vector unitario, el vector r irá así, y el vector unitario θ va hacia abajo. A ver, aquí lo he dibujado en la dirección del eje Y, pero si estamos en la dirección del eje X, es exactamente lo mismo. El vector unitario θ va para abajo. Por tanto, θ igual a menos z si el observador está en el plano XY. Esto sale muchas veces, que θ es menos z para un observador en el plano XY. Entonces yo puedo poner que el vector de radiación tiene dirección z y el campo eléctrico también tendrá dirección z. ¿Qué polarización?
lineal, ¿no? Un vector en dirección z tiene polarización lineal. Vale, si estamos en menos x es lo mismo. Ahora estamos en y. A ver, si estamos en y, tita vale pi medios y phi vale pi medios. Si tita es pi medios, el primer coseno es 0. Y del segundo término, el término tita unitario, pues ahora si phi vale pi medios, pues tengo el seno igual a 1 y el coseno 0, que me queda menos tita. Bueno, pues el vector de radiación son las constantes j, k y s por menos tita. Y tita hemos dicho que valía menos z, y entonces me queda en la dirección z. Por tanto, otra vez, polarización lineal. Bueno, y ahora tenemos... Esto lo voy a borrar para que no... pongo así para que no veáis la parte de abajo, no sé, para poderoslo preguntar. A ver, ahora me queda un observador en Z. Me queda en el eje Z. Calcular el campo, la dirección del campo en el eje Z. En el eje Z, tita es igual a pi medios, pero phi está indefinido. Y además, tita unitario está indefinido y phi unitario está indefinido. Entonces, ¿cómo lo hago para, utilizando esta expresión, cómo lo hago cuando pongo el observador en el eje Z para obtener la dirección del vector n? Pues básicamente no puedo. Yo no voy a poder calcular o determinar la dirección de n utilizando esta expresión, porque tengo tres cosas que no están definidas: el ángulo phi y los dos vectores unitarios tita y phi. Pues bueno, a ver, en clase os preguntaría qué es lo que hacemos, ¿no? Aquí, claro, lo tenéis un poco más abajo en los apuntes. Aquí he borrado de mi presentación, pero pues a lo mejor los tenéis en el ordenador. Pues muy sencillo, si las coordenadas esféricas no me sirven, pues no uso coordenadas esféricas. Es lo que hay, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es retroceder y volver a la... Vamos a poner esto así. Retrocedemos y volvemos a la expresión original en coordenadas cartesianas o mixtas, o quizá mixtas cartesianas esféricas, antes de pasar a esféricas. Esto es lo que teníamos al principio de todo, aquí. Esto es lo que teníamos aquí cuando sumamos el vector de radiación como n1 más n2. Al sumar aquí n1 y n2, pues me queda jk y s factor común que multiplica a la suma de i por r más x por r, ¿no? Que es lo que tendremos aquí, que es lo mismo que tenemos aquí. Esta es la expresión original que teníamos al principio del problema, antes de pasar x e y a esféricas. Antes de pasar x e y a esféricas teníamos esto. Bueno, pues ya dado que las esféricas no nos van a servir, continuemos ahora en cartesianas. Para continuar en cartesianas, lo que hacemos es darle valor al vector r. Como el observador está en z, si el observador está en z, r es igual a z. Por tanto, yo sustituyo aquí r por z. Sustituyendo r por z, me queda i por z. I por z será x. ¿Y con qué sentido? Pues sacacorchos de i a z va en las x positivas, pues i por z es x. Luego tengo sumado otro producto vectorial x por z, porque r hemos dicho que valía z. X por z, vamos a hacerlo aquí en otro color. X por z va a ser un sacacorchos así.
y me va a ir en las y negativas. Por tanto, x por z va a ir en las y negativas. Y me queda un campo en la dirección x menos y. Porque recordad que hemos dicho que el campo eléctrico era proporcional al vector de radiación y que por esto estábamos utilizando el vector de radiación excepcionalmente. Lo normal, repito una vez más porque esto es muy importante, lo normal es hacer todo esto que estamos haciendo con el campo. Pero excepcionalmente, sabiendo que en este caso particular el campo y el vector de radiación son proporcionales, pues para acabar antes lo hacemos con el vector de radiación. Entonces, fijaos, me ha salido un campo en la dirección x menos y. ¿Qué polarización es? ¿Lineal, circular o elíptica? Elíptica no se vale porque todas son elípticas. O sea, me tenéis que decir lineal o circular. A ver, que alguien diga algo. ¿Lineal o circular? A ver, no oigo a nadie. No oigo a nadie, ¿lineal o circular? Bueno, ya os lo digo yo. Lineal. Lineal. Parece circular, pero no es circular, es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque aunque tenga dos vectores, x e y, estos dos vectores oscilan en fase o en contrafase, en este caso en contrafase. Y para que sea circular necesito que haya un desfase de 90 grados entre las dos oscilaciones. Para que sea circular, aquí voy a hacer un cuadro aparte, porque esto ya es aparte. Para que sea circular, yo necesitaría que fuera de la forma x más menos ji, ¿vale? Es decir, necesito este desfase de 90 grados entre las dos oscilaciones, la que hay en x y la que hay en y. En este caso, las oscilaciones están en fase o en contrafase. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si yo me voy aquí a imaginar cómo es esta polarización, pues yo tengo una componente x, a ver, vamos a poner aquí color negro, tengo una componente x que oscila, bueno, vamos a ponerlo positiva y negativa, componente x que oscila, positivo y negativo, una componente y que oscila. Entonces, si oscilaran en fase, cuando x aumenta, aumenta y se movería en esta línea. Como oscilan en contrafase por este menos, pues bueno, cuando aumenta x y disminuye, y oscilarán según esta línea. Es decir, cuando aumenta x y disminuye, oscila así, y luego cuando aumenta y, x disminuye y oscila así. Entonces oscilará siguiendo el lápiz de color rojo que estoy moviendo, oscilará de esta manera, y por tanto será lineal. Esto es muy importante. A ver, por decirlo de forma tonta, cuando no esté la J es que es lineal. Y cuando esté la J es que es circular. Desde un punto de vista un poco más científico, si la oscilación está desfasada 90 grados es circular, suponiendo que la amplitud de las dos oscilaciones es la misma. Si está en fase o contrafase es lineal. Y si hay un desfase distinto de 90 grados sería elíptica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas nos quedan? Que nos quedan 5 minutos. A ver, muchas veces es más fácil hacerlo directamente en cartesianas. A ver, claro, depende de lo que nos pidan. Si, por ejemplo, en lugar de pedirnos la expresión del diagrama de potencia normalizado T, me pidieran directamente el campo en la dirección de los ejes coordenados x y z, pues a lo mejor me hubiera ido mejor hacerlo en cartesianas todo y no pasar a esféricas. Pero como me han pedido el vector de el diagrama de potencia normalizado T que necesito esféricas, pues lo he hecho en esféricas. Y bueno, aquí hay un comentario que esto ya os lo he dicho antes, lo repito por enésima vez, que hemos utilizado el vector de radiación en lugar del campo para calcular o determinar una propiedad del campo como es la polarización, porque en este caso eran proporcionales, pero en general no se puede hacer. A ver, para acabar, la directividad, último apartado del problema.
La directividad es 4pi partido por la integral de todo el diagrama de potencia normalizado respecto al diferencial de ángulo sólido. Entonces, la integral del denominador es esta de aquí. Es la integral en phi, desde 0 hasta 2pi, de la integral en tita, de 0 a pi, del seno de tita, que viene del diferencial de superficie, por el diagrama de potencia normalizado. El diagrama de potencia normalizado que teníamos era esto, y aquí lo único que he hecho es copiarlo. ¿Vale? Esta integral puede dar un poco de miedo, pero resulta que, aunque no lo parezca, es sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque fijaos que es la suma de tres términos. Un 2 por un seno. Luego viene un seno por este seno, que es un seno cuadrado por seno cubo. Luego viene seno cuadrado por seno, un seno cubo por un seno, ¿no? Pero al final de los tres términos, solo uno de ellos lleva al ángulo phi. Entonces, si yo hago primero la integral en phi, integremos el término que depende de phi. La integral del término que depende de phi son constantes y una función de tita que salen fuera de la integral, y lo único que depende de phi es este seno. ¿Pero es un seno de qué? Un seno de 2phi. ¿Integrado dónde? De 0 a 2pi. Es decir, yo estoy integrando un seno en dos periodos de este seno. La integral de un seno en dos periodos me da 0. Y esto provoca que este término me desaparece totalmente. Este término me desaparece totalmente. Entonces me quedan los otros dos términos. Y los otros dos términos no son dependientes de phi. Los otros dos términos, al ser independientes de phi, la integral en phi me da 2pi. Entonces básicamente tengo la integral en phi, que es 2pi, por la integral en tita de los otros dos términos que me quedan. Estos otros dos términos son 2 entre 2, 1, por un seno, es decir, es un seno. Y aquí tengo menos un medio de un seno cuadrado por otro seno, que es un seno cubo. Me queda esta integral. La integral del seno es conocida y la integral del seno cubo la hemos hecho antes. Y sabemos lo que da. Conclusión, integral muy sencilla, y al dividir pues 4pi partido entre 8pi tercios, enseguida vemos que esto da 3 medios. Directividad 3 medios. Nos sale la misma directividad de un diagrama seno. El hecho de que nos salga la misma directividad que un diagrama seno, y siendo una antena elemental, nos sugiere que realmente el diagrama es un donut. Y esto puedo verlo yo de una forma muy simple. Aquí solo os voy a explicar en los 2 minutos que me quedan, os voy a explicar el fundamento de esto. Es el método que yo llamo el método corto de idea feliz, que no es el método normal de resolver el problema. Pero bueno, aquí enseguida os podéis dar cuenta de lo siguiente. Fijaos, estamos sumando n1 y n2. n1 es esto y n2 es esto. Cuando yo saco factor común jk y s, pues me queda jk y s, que multiplica a i por r más x por r. Pero yo aquí, en esta suma, puedo sacar factor común la r. Si aquí yo puedo sacar esta r, factor común. Y me queda x más y, producto vectorial por r. Entonces esto tiene pinta de momento magnético. Acordaos que n es jk, momento magnético por r. Entonces aquí está claro que todo esto de aquí, jk, x más y, todo esto aquí tiene pinta de momento magnético. Pero resulta que el momento magnético es corriente por superficie por la normal. Corriente por superficie por la normal. Claro, x más y es un vector que no es unitario, la normal tiene que ser unitaria, pero esto lo soluciono muy fácilmente multiplicando y dividiendo por raíz de 2. Entonces me queda esto, jk por un momento magnético,
Y este momento magnético es el momento magnético de una espira cuya normal es esto. Perdón. No, la normal no es esto. Una espira cuya normal es esto. Porque esto es unitario, n. Y cuya superficie, a ver, cambio el color, voy a poner verde, y cuya superficie sería esto de aquí. Bueno, o la corriente, va. Dejamos la superficie la misma y vamos a decirle que equivale a una espira cuya corriente viene dado por raíz de 2 veces la corriente original. Pero en definitiva lo que me importa es que equivale a una espira con esta normal. Es decir, el diagrama de radiación va a ser el mismo que tendría una espira cuya normal está en la dirección x más y. Pasando de dividir por raíz de 2 porque solamente la dirección no normalizo. Es una espira con esta normal. Entonces sabéis que el diagrama de una espira con una cierta normal, pues sabéis que es un donut con el nulo en la dirección de la normal, ¿no? Pues eso, un donut con el nulo en la dirección de la normal. Pero es un donut torcido o girado. Vamos a decir girado, que es un poco más riguroso que decir torcido. Es un donut girado. Simplemente esto. Es decir, aplicamos una matriz de rotación al diagrama del donut. Y ya está, al diagrama seno de tita. Y esto me justifica los dibujos que me han salido antes. ¿Os fijáis? Estos dibujos que me han salido aquí son cortes del donut. Esto os lo enseñaré al principio de la clase próxima con unos dibujos hechos con ordenador del diagrama este donut, pero del donut girado. Pero básicamente que sepáis esto, que en cuanto a concepto es un donut girado. Entonces, sabiendo que es un donut girado, pues hay un procedimiento muy sencillo que os explico aquí para acabar obteniendo, con un par de operaciones muy simples, acabar de obteniendo el mismo diagrama de potencia normalizado que antes nos ha salido con un proceso más largo y más elaborado. Y por cierto, como el diagrama es un donut girado, pues sabemos que la directividad es 1,5 directamente. No hace falta aquí hacer las integrales, porque sabiendo que el diagrama es un donut, es un seno de tita, aunque hayamos aplicado una matriz de transformación de coordenadas y la función de tita y phi me cambia por el giro, pero sigue siendo el diagrama igual de directivo. Es decir, si yo un diagrama lo giro, la directividad se conserva, es la misma. Por tanto, sigue siendo 1,5.